Hola, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva EAP Talk, que son nuestros espacios formativos online y que además es el primero que hacemos después del verano, así que tenemos muchas ganas. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un tema muy interesante que además nunca hemos abordado, que es el duelo migratorio, las fases y emociones y recursos de apoyo que existen. Y para ello vamos a contar con una de nuestras organizaciones, que es Guadacoge, y a quienes voy a presentar en breve. Antes de nada, informaros que, como siempre, este tipo de espacios formativos que realizamos están dentro de nuestro proyecto de sostenibilidad de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. Como veo que os estáis conectando todavía gente, bueno, informaros la parte técnica que, bueno, tenéis un chat habilitado para que vayáis formulando todas las preguntas que tengáis y durante, bueno, en cada bloque, ¿vale? Nuestras compañeras de Guadacoge os irán respondiendo en la medida de lo posible, ¿vale? Pero que podéis ir formulando o poniendo cualquier tipo de reflexión que tengáis. Así que nada, os las voy a presentar porque, bueno, ya las estáis viendo en pantalla. Os la voy a presentar porque van a ser dos personas las que van a estar en esta formación, que son Amelia y Amanda. Así que nada, lo primero de todo, muchísimas gracias, chicas, por participar en este encuentro. Os la voy a presentar. Por un lado, bueno, Amelia es psicóloga sanitaria del proyecto Todos Sumamos de Guadacoge, que, bueno, construye en comunidad y está destinado a personas migrantes o en situación de vulnerabilidad social. Y por otro lado, Amanda, que es psicóloga sanitaria del proyecto de protección internacional, que está destinado a mujeres con o sin cargas familiares solicitantes o beneficiarias del sistema de protección internacional. Ambas trabajan cotidianamente la atención terapéutica, ya sea de manera individual o grupal, acompañando a personas migrantes en la gestión de la sintomatología asociada al duelo migratorio. Su labor busca favorecer la adaptación, fortalecer recursos emocionales y promover procesos de resiliencia frente a las pérdidas múltiples que implica migrar. Así que bueno, ellas saben bastante del tema y bueno, yo confío y sé que nos van a resolver todas las cuestiones que vayamos teniendo. Así que nada, chicas, ya os dejo por aquí. Ahora vamos a poner la presentación y cualquier cosa yo estaré aquí. Fenomenal. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara. Vamos a ir proyectando un poco de qué vamos a hablar. Vamos a intentar que sea algo dinámico. Cuando hemos creado nosotras el taller, lo hemos planteado un poco a si este taller nos lo diesen a nosotras, qué nos gustaría o qué nos interesaría que nos contaran, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentar que sea ameno, que saquéis herramientas que al final muchas veces son las que necesitamos, ¿no? Para trabajar con las personas migrantes. ¿Veis la presentación? ¿Se ve, Sara, la presentación? No, no se ve. A ver. No. A ver. No. A ver. A ver. Vamos a volverlo a intentar. El directo, que siempre da fallos. Ahora sí, chicas. ¿Ya sale? Sí. Genial. Vale, pues vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo podáis ver bien, ¿vale? Bueno, pues como ha dicho Sara, yo soy Amanda, ella es Amelia. Y bueno, pues hemos hecho un mapa, ¿no? De por dónde vamos a ir pasando ahora por la mañana. El primero es qué es el duelo migratorio, ¿no? Pues una introducción sobre términos, qué diferencia entre el duelo y el duelo migratorio, por qué se diferencian, cómo lo podemos identificar cuando trabajamos con personas migrantes, en qué nos tenemos que fijar para ver si están, en qué momento del duelo están pasando, si están pasando un duelo. Luego, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales, independientemente pues si somos trabajadores sociales, psicólogos, abogados, educadores, integradores, qué podemos hacer con estas personas para conseguir que tengan una adaptación lo mejor posible, que se encuentren bien emocionalmente? ¿Cómo trabajamos nosotras desde Guadacoge el tema del duelo migratorio? Y luego, ¿qué conclusiones hemos sacado tras la realización de este taller y qué recursos tenemos? ¿Vale? Lo primero hemos planteado como una dinámica para romper un poco el hielo, que es reflexionar vosotros qué se siente al migrar. En una palabra, ¿cómo lo definiríais? Lo podéis ir poniendo en el chat o reflexionando vosotros, no hace falta que lo compartáis, pero bueno, a ver qué os sugiere la palabra migrar. ¿Qué significa?
incertidumbre, desarraigo, dejar atrás una vida anterior, perdido, nostalgia, perder raíces, sufrimiento, miedo, tristeza, abandono de tu familia, eso es. Al final, todas tienen como una connotación un poco negativa, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de miedo, incertidumbre, pérdida, ¿no? Todas esas cosas al final se recogen en lo que vamos a estar hablando, ¿no? Del duelo migratorio, dejar atrás una vida anterior, inestabilidad, ¿vale? Pues vamos a empezar a hablar del duelo, ¿vale? ¿Qué es el duelo? Al final es una respuesta natural, es adaptativa ante una pérdida que es significativa, ¿no? Engloba un proceso emocional, psicológico, social y al final nos permite reajustarnos internamente y reconstruir pues, nuestro mundo, nuestra vida después de perder algo o alguien importante. El duelo está como muy relacionado, ¿no? Con el tema de la muerte, pero no solo tiene que ver con una pérdida, un fallecimiento. Al final eso también puede ser un objeto que tenga mucho valor emocional para ti. Puedes tener un duelo, una ruptura sentimental, una ruptura en una amistad. Eso también puede hacer que desarrollemos un duelo, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que el duelo, cuando en un inicio, no es una enfermedad, ¿vale? Es una reacción natural, saludable, que tiene el ser humano, aunque es muy dolorosa, ¿no? Pues un poco todo lo que habéis escrito en el chat. Ante una pérdida, ¿por qué es una respuesta al final natural? Porque nos permite adaptarnos a lo que luego va a venir, ¿no? Reconocer lo que hemos perdido, procesar el impacto emocional, reorganizar la vida sin lo perdido y dar un nuevo significado, ¿no? a la experiencia que va a venir después, a darle un significado a la relación que hayas tenido con esa persona, con ese objeto, con ese lugar, ¿vale? Las fases. Las fases del duelo hay 5, la negación, la rabia, la negociación, la depresión y la aceptación, supongo que os sonarán, ¿vale? Hemos elegido esta imagen porque nos parece como muy gráfica, que se ve muy bien, y sí que hay que tener en cuenta que no son lineales, ¿vale? Y dependen mucho de cada persona. Tampoco tienen una duración concreta de esta fase, tiene que durar 3 meses, luego pasa a la siguiente y dura 3, no, es un poco en función de cada persona. Más o menos están organizadas así. La primera es la negación. Esto lo podéis detectar con frases: esto no me está pasando a mí, esto no es verdad, esto es como, estoy viviendo como una película, esto no es cierto. Luego tenemos la rabia, porque a mí, de quién es la culpa, porque todo lo malo me pasa a mí, siempre igual, ¿no? Ese enfado que se tiene también a la hora de tener una pérdida. Luego tenemos la negociación, ¿no? Que intentamos como negociar. Si cambio y soy mejor persona, igual se vuelve a lo que tenía. Si hubiese hecho las cosas de manera diferente, no estaría como estoy, ¿no? Aquí entran mucho los sisis. Y si yo hubiese hecho, o si hubiese estado, y si me hubiese venido, eso al final genera como mucha ansiedad, mucha incertidumbre, y es como una etapa un poco conflictiva. Luego tenemos la depresión: estoy muy triste, no me apetece hacer nada, no quiero estar aquí, por sintomatología como más depresiva. Y luego pasamos a la aceptación, ¿no? Estoy en paz con lo que ha ocurrido, ya lo he asumido, lo he reorganizado y ya no tiene ese impacto tan fuerte, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el duelo migratorio tiene como unas características propias, ¿no? O sea, que lo diferencia de a lo mejor otros tipos de duelo, ¿vale? Al final es un proceso psicológico y emocional que vive una persona al dejar el país de origen y enfrentarse a una realidad completamente nueva. Una de las peculiaridades es que no es una pérdida definitiva, como por ejemplo puede ser una muerte, puede ser una ruptura, ¿no? Implica muchas pérdidas y muchas despedidas. Entonces, afecta profundamente pues, a la identidad, al quién soy yo, a los vínculos, al sentido de pertenencia, ¿no? Aquí hemos puesto algunas. Las pérdidas que tenemos pueden ser familiares, culturales, sociales, afectivas, simbólicas, lingüísticas, de identidad, ¿no?
todo esto lo podemos ver cuando trabajamos con personas migrantes y hablamos con ellas, muchas veces hacen como esa separación de allí es como una persona distinta a lo que cuando llegan aquí. Y entonces, al final eso es, hay que intentar integrar en una sola, porque sigue siendo la misma persona. ¿Y por qué es tan complejo de abordar? Pues al final es múltiple, implica varias pérdidas a la vez. No es a lo mejor como en otros que es una única pérdida. Entonces, la afectación emocional muchas veces es mayor. Es parcial, a veces no son definitivas, entonces es muy difícil cerrar un círculo porque siempre, ¿no? Es recurrente, siempre suele aparecer algo que te recuerda a escuchar una noticia. En el país de origen ha pasado pues un terremoto, ha habido algún accidente, algo en tu ciudad y al final eso es algo muy recurrente que estás escuchando en tu día a día y que hacen mucho más difícil poder superar un duelo. Y luego muchas veces es invisible, ¿no? Venir aquí ha sido tu elección, ¿no? Se invalida mucho a las personas migrantes. Tú lo has decidido, pues tienes que asumir lo que hay. Aquí estás mejor que allí. Entonces, al final, sienten como un poco el no me puedo quejar porque estoy haciendo algo que yo he elegido. Pero bueno, al final hay que ver si es elegido. Entonces, ¿por qué es importante abordar el duelo y trabajarlo? Porque afecta profundamente en la salud emocional y social de la persona migrante. Puede tener consecuencias muy negativas para su salud psicológica. Si no se acompaña, puede cronificarse, ¿no? Y puede al final desarrollarse un duelo patológico y generar aislamiento. Entonces, al final eso pues también produce mucho sufrimiento a la persona. Muchas veces no se reconoce ni por la persona migrante porque no es consciente, ¿no? de que puede echar de menos y que esto sea un duelo. Al final tampoco es una cosa que se suele hablar con las personas migrantes, algo que les suene, ¿no? Nadie les ha explicado que van a tener a lo mejor unas fases pues como más difíciles hasta que consigan adaptarse, ni por ellos ni por los que les rodean, ¿no? Como con frases invalidantes como las que he dicho antes. Y porque como técnicos podemos ser agentes de escucha, validación y acompañamiento y hacerles este proceso que muchas veces es tan difícil, pues lo más sencillo posible y que se sientan acompañados, ¿vale? Vamos a ver un poco también los tipos de duelo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, si no, sigo con los tipos de duelo. Bueno, yo continúo y si no, luego paro, ¿vale? Los tipos de duelo. El visible, ¿no? Este es como el más fácil de detectar porque la persona te lo verbaliza, ¿no? Es un duelo que se reconoce, lo expresa y ya a lo mejor pues puede recibir algún tipo de acompañamiento, ya sea familiar o ya sea a lo mejor comunitario, institucional, ¿vale? Frases que a lo mejor suelen decir a estas personas que tienen un duelo visible. Estoy triste, echo mucho de menos mi casa, no es fácil, pero estoy recibiendo ayuda. Es un poco lo muestra, ¿vale? Señales para detectar este duelo. La persona habla abiertamente, expresa emociones de tristeza, miedo, nostalgia, frustración, incertidumbre. Tiene red de apoyo emocional, ya sean técnicos, ya sean familia, y muestra disposición a adaptarse sin negar lo perdido, ¿vale? Tiene disposición al trabajo de este duelo. Este, digamos que es como el más sencillo a la hora de trabajar porque sí que lo está compartiendo con el técnico. Luego tenemos el duelo invisible. No se expresa, no se reconoce y una persona puede minimizar o negar su sufrimiento porque cree que no tiene derecho, porque cree que ha sido una elección, porque le puedan estigmatizar, porque le puedan juzgar, porque pueda tener problemas, ¿no? Por decir estas frases. Entonces, las frases que usa como un poco un mecanismo de defensa es no tengo tiempo para pensar en esto, hay gente que lo está pasando peor que yo, ya pasó, no quiero removerlo, no quiero darle más vueltas a esto, quiero seguir con mi vida, ¿no? Pues al final son señales también que nos verbalizan cuando trabajamos con ellos y demás. Nos pregunta si vamos a pasar la presentación. Vale, si queréis, sí, yo se la paso a Sara y no hay problema, ¿vale? Os la podemos pasar, ¿vale? Nada, lo que decía, al final es como negarlo, no quiere indagar en el tema, siempre son muy evitativos y siempre van a ir a otra conversación
no, trabajos, porque así, o 2 trabajos y así no tengo que pensar, ¿no? Evita hablar, incluso niega el país de origen, no, allí es todo terrible, no me gusta, no volvería más, o a su familia o el pasado, ¿vale? Nos comunican que no se oye bien. Uy, ¿la conexión va bien? Se corta. La conexión. Vale. Ahora ¿nos escucháis ahora mejor? Se corta un poco. Vale. Vale. Vale, Estamos con el cable, que a lo mejor está un poco flojo o algo. Vale. Continúo. Más señales para este duelo invisible. Cambios de humor inexplicables. De repente está normal. Tienes una conversación normal y de repente sueltas una palabra, una frase que se enfada y ya dice me voy porque tengo muchas cosas que hacer, o incluso un aislamiento directamente ni acude, ¿no? Y luego posibles síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, insomnio, dolor de estómago, fatiga constante, incluso dolores en las articulaciones, ¿vale? Esas pueden ser algunas señales. Luego tenemos el ambiguo, ¿no? Es un duelo marcado por la incertidumbre y la ambivalencia emocional, de estoy aquí, pero también estoy allí. Entonces, esto crea una ambivalencia que genera mucho malestar y como la pérdida no es ni total ni definitiva, genera un estado emocional de estar entre 2 mundos, entre 2 aguas, ¿vale? Frases, estoy aquí pero mi corazón está allí, no sé si tomé la decisión correcta, no puedo pensar en un futuro sin saber qué pasará con mi familia. Entonces es como estoy aquí más o menos bien, pero ¿y si me hubiese quedado? ¿No? Señales, pues emociones contradictorias, culpa, alivio, miedo y esperanza, ¿no? Dificultad para proyectarse en un futuro, porque está como muy anclado también en el pasado y en lo que está viviendo en ese momento. Sensación de desarraigo, ¿no? Y el no saber quién es, a lo mejor en su país de origen, pues tenía un estilo de vida que aquí no puede tener y se siente que no es la misma persona. Nostalgia recurrente, habla mucho de su vida allí, de momentos del pasado, ¿no? E incluso cuando aquí ya está bien, ¿no? Se puede decir que está a gusto, que está cómodo, que tiene todas las necesidades más o menos cubiertas, sigue recurriendo en el pasado. Y luego el no reconocido. Es un poquito parecido al invisible, ¿vale? Pero este al final está como en un entorno invalidado, lo minimiza. La familia no le concede ese derecho, ¿no? A pues estar triste por haber tenido esas pérdidas o a tener miedo, ¿no? Al final se considera que su migración fue voluntaria o por motivos económicos, entonces, pues que es una elección personal y que no te puedes quejar, ¿no? Frases, aquí estás mejor, no tienes que sentirte mal, tú lo elegiste, no tienes motivos para estar triste, suele ser invalidado por otras personas y al final, pues la persona termina calando este tipo de mensajes y es, no me puedo quejar, estoy mejor aquí que allí, ¿qué le voy a hacer, no? Y al final tampoco puede expresar el sufrimiento o el dolor que conllevan ciertas pérdidas. Algunas señales son evitar hablar de sus emociones, ¿no? Y usan mucho el humor, la indiferencia, no le dan como mucha importancia, se esfuerza en mostrar que todo siempre está fenomenal, cuando todo siempre está fenomenal después de una migración y llevar poquitos meses en el país de acogida, es raro, ¿no? Porque aunque sea echar de menos a la familia o pues algún problema a la hora en el proceso migratorio, siempre hay algo, ¿no? Puede presentar síntomas de ansiedad, depresión o un consumo problemático, pues de tabaco, alcohol u otras sustancias, y se siente culpable por sufrir o mostrar su vulnerabilidad. Claro, al final una persona, si cada vez que ha expresado sus emociones se le condiciona o se le dice no, porque aquí estás mejor, al final pues minimiza su dolor como para no molestar, incluso llegando a sentir mucha culpa, ¿no? De los sentimientos que está teniendo.
Y bueno, ahora vamos a leer el testimonio de migrante, que ya Justo. doy paso a mi compañera Amelia. Lo que vais a ver a continuación y lo que os voy a narrar es un testimonio de una persona que ha pasado por ese proceso migratorio. Es un testimonio muy crudo, pero a la vez muy realista sobre lo que supone migrar para muchísimas personas. Dejar mi país no fue una elección, fue la única salida que encontré. La situación allá se volvió insoportable y sentí que ya no podía proteger a mis hijos. Salimos rápido, sin despedidas ni certezas. Al llegar, lo más difícil no fue solo adaptarse, sino aprender a vivir con la pérdida. Extraño mi casa, mi gente, mi forma de vida. Hay días en los que me siento partida en dos, aquí físicamente, pero con la mente allá. No siento que pertenezco completamente a ningún lugar. Es como estar suspendida entre dos mundos. La llegada trajo consigo días de incertidumbre, miedo y cansancio que no desaparecen fácil. Sin embargo, gracias al apoyo de algunas personas cercanas, pude encontrar un poco de estabilidad. Después de mucho tiempo, conseguí mis documentos y pude comenzar a trabajar, lo que me permitió recuperar algo de control sobre mi vida. Aún así, la sensación de estar en un limbo emocional persiste y a veces me cuesta encontrar un lugar donde sentirme realmente en paz. Aquí, como podéis ver, ha habido muchísima sintomatología que ha comentado mi compañera Amanda previamente. ¿Sois capaces de localizarla en este testimonio? Animaros a escribir por el chat. ¿Qué os ha parecido? Vale, pues vamos a continuar y vamos a hablar sobre la sintomatología. Ya sabemos que cuando hablamos de sintomatología, realmente hacemos referencia a tres áreas, ¿no? A un área emocional, área cognitiva y área conductual. El área emocional, ¿qué destacamos? La tristeza, la ansiedad, el miedo, la preocupación, la culpa por migrar, la soledad, y a nivel cognitivo, que se caracterizaría por la parte más mental, ideas de muerte, ideas de suicidio, pérdida de memoria, dificultad para enfrentarse al día a día, para tomar decisiones o incluso distorsiones cognitivas, que serían esos errores de pensamiento caracterizados por ser irracionales. A nivel conductual, pues observamos llanto, fatiga, dolores de cabeza, problemas de sueño, aislamiento u otros desajustes también fisiológicos. Vale, estoy viendo ahora mismo el chat y me estáis escribiendo acerca del testimonio que hemos leído. Vale, hay personas que dicen que sí que han tenido, ¿no?, esa cercanía con ese testimonio. Luego también resaltáis mucho el miedo a vivir, el vivir entre dos mundos, esa pérdida de control. ¿Vale? Y luego también esa ambigüedad, que también hemos visto que al fin y al cabo es algo que surge dentro del duelo migratorio. Así que, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones y por vuestra participación. Así que vamos a seguir también. En cuanto a fases del duelo migratorio, ya mi compañera Amanda ha hablado de ello de manera breve. Entonces aquí lo podemos ver. Vemos que lo que es las fases no son lineales, sino que tienen una figura o una forma como si fuera una montaña rusa, es decir, muchas subidas, muchas bajadas. Como bajada, pues encontramos esa depresión, esa tristeza, ese bajo estado de ánimo. Luego puede haber un enamoramiento con el país receptor, ¿no? Todo es muy bonito, está genial, no hay ningún tipo de problemática en el país que me recibe. Poco a poco se dan determinadas situaciones o incluso con el paso del tiempo se pasa a una fase de desencanto. Después de esa fase de desencanto, donde ya observamos la realidad en su conjunto, es decir, que los países tienen partes positivas y partes a mejorar, llegamos a la parte de establecimiento. Y después podemos sentir cierta recaída y luego, al fin y al cabo, esa recaída lo que va a favorecer, si se tienen las estrategias necesarias, es un nuevo establecimiento y una nueva percepción sobre lo que es este proceso de la migración. Vamos a ver las fases con mayor detenimiento. Hemos dicho que hay una etapa de luna de miel, que hay una idealización del país, todo es maravilloso, es apasionante, no hay ningún tipo de problema y deseo de eliminar todos los recuerdos negativos acerca del país de origen. En la etapa depresiva, donde se caracteriza esa tristeza, pues empezamos a afrontar la pérdida y aparece ese choque cultural, esa pérdida con mi vida anterior en el país de origen. Pues la pérdida de trabajo, de amistades, del área social, de mis costumbres, de mi comida.
Y sí que es cierto que en esta etapa hay que tener muchísimo cuidado porque se puede convertir en un duelo patológico. Necesarias para hacer una gestión adaptativa de lo que es el duelo. Después, la etapa de adaptación, hay un conocimiento de aspectos culturales y de recursos de la zona, del país receptor, y se crean nuevas redes de apoyo, lo cual es algo fundamental. La etapa de rechazo cultural hay un rechazo, una crítica a la nueva cultura, hay mucha desilusión, frustración y también pueden aparecer sentimientos de soledad y especialmente se va a encontrar la nostalgia. En cuanto a lo que es las etapas que hemos nombrado previamente, que habéis podido ver en los gráficos, pues aquí vamos a verlas de manera... No se oye. Ah, ¿no se oye? Ahora. ¿Ahora bien? ¿Ahora sí? ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Pues en cuanto a la decisión de irse, ya sabemos que hay un montón de motivos diferentes por los cuales las personas deciden migrar. Podemos encontrar conflictos bélicos, problemas económicos, la situación social, política del país, problemas de seguridad, de acceso a bienes básicos, incluso catástrofes naturales. En la despedida, no todas las personas pueden despedirse de sus familiares, de sus amistades y también ir elaborando ese proceso de pérdida. Al fin y al cabo, el que se pueda elaborar se considera un factor de protección. A la hora de la llegada, los primeros días de la persona en el país se pueden caracterizar o se caracterizan realmente por el estrés. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se llega a un lugar totalmente nuevo, donde al fin y al cabo hay que empezar a moverse y a conocer los recursos que me puede ofrecer ese entorno e incluso a empezar a hacer aspectos básicos que realmente son necesarios para garantizarme una buena vida. Pues, por ejemplo, el empadronamiento. ¿No? Tengo que buscar un empadronamiento, si tengo hijos o menores de edad a cargo, tengo que escolarizarlos, entonces al fin y al cabo eso va a producir estrés en la persona. En cuanto al establecimiento, pues sí que es cierto que al fin y al cabo en dosis fundamentales ese estrés puede ser adaptativo en el sentido de me anima a buscar soluciones y a ser una persona lo más resolutiva posible. En cuanto a las recaídas, al fin y al cabo la persona pues puede razonar, ¿no? Decir, vale, realmente mi vida no es aquí como lo que yo esperaba, entonces realmente voy a pensar sobre retornar a mi país. ¿Por qué? Pues porque allí, al fin y al cabo, no deja de ser un territorio conocido donde muchas veces muchas personas dejan atrás familia, amistades y aspectos relevantes. Este retorno puede ser un retorno temporal durante un breve de tiempo por determinadas circunstancias o puede ser un retorno ya más forzoso, más forzado. Ahora os voy a invitar a realizar esta dinámica. Ya he visto que sois personas muy participativas y lo cual lo agradecemos muchísimo. Esta dinámica se llama ¿Lo viste? Te invito a pensar en una persona migrante que hayas atendido, acompañado o tenido cerca en tu trabajo. Ahora reflexiona sobre en qué te enfocaste cuando la conociste, sobre la situación legal, el idioma, su conducta, necesidades básicas y urgentes. ¿Te detuviste a pensar si estaba viviendo un duelo migratorio? ¿Qué señales de duelo podrías haber pasado por alto? ¿Y qué podrías hacer diferente hoy para acompañar mejor? Esto no hace falta que lo escribáis. Si hay una persona que quiere compartirlo, pues bienvenido sea. ¿Vale? Entonces, ahora mismo vamos a dejar un par de minutos para que reflexionéis y contestéis a estas preguntas, ya sea escribiéndolo en el chat o de manera mental.
Vale, ya han pasado un par de minutillos, así que vamos a continuar con la presentación. Si hay alguna persona que tiene alguna duda, por favor, os invitamos a escribirlo por el chat. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque, ¿vale? Si hay alguna pregunta paro y respondemos sin problema, ¿vale? Que es cómo lo identificamos. Al final hemos visto que hay diferentes tipos de duelo, hay algunos que son como más sencillos de identificar, otros nos cuesta más, pero ¿en qué nos tenemos que fijar para ver si la persona con la que estamos trabajando está en su proceso de duelo, en qué fase está, cómo se está encontrando emocionalmente y qué podemos hacer nosotros como técnicos, ¿no? Una de las principales señales es como esa desmotivación, esa falta de orden, ¿no? A la hora de enfrentarse a algún trámite, a la hora de a lo mejor buscar algún recurso habitacional, a la hora de buscar un empleo, no se ven con fuerza, les falta energía, ¿no? Incluso en situaciones cotidianas, en convivencia, en casa, con la familia, ¿no? Están como un poquito desmotivados. Eso puede ser una de las señales. Otras, conductas de riesgo o señales indirectas, ¿no? Pues un consumo abusivo a lo mejor de tabaco, ¿no? Cuando están muy preocupados dicen, no, a mí esto me relaja porque o siempre he fumado así, lo intentan tapar un poco también, conductas evitativas, evitan hablar contigo, evitan darte mucha información, las respuestas son como más monosílabos, ¿no? Sí, no, no sé, bueno, ya estaré mejor, ¿no? Incluso conductas autolesivas, ¿vale? Aquí hay que también prestar especial atención porque al final muchas veces no nos damos cuenta de estas conductas hasta que llegan a algo como más conflictivo, ¿no? Y bueno, pues estar pendiente también un poquito de los consumos, si hay cambios bruscos de humor también, como hemos hablado antes, hostilidad en las palabras, esas personas que parece que están todo el día como enfadadas y demás, pues a lo mejor está manifestando otras cosas a través de ese enfado, ¿vale? El impacto familiar y transgeneracional, hay cambios en las dinámicas familiares, ¿no? A lo mejor hay una inversión de roles, llega aquí una familia, entonces a lo mejor en país de origen trabajaba el padre y la abuela, la madre se quedaba en casa con los niños y aquí a lo mejor es al revés, el padre no encuentra trabajo, es la madre la que trabaja, ¿no? Incluso a los propios menores, cuando son hermanos mayores, se les dan ciertas cargas familiares, ¿no? Y entonces son el apoyo de la unidad familiar, ¿vale? También problemas intergeneracionales, la edad en la que migran muchas veces es importante, ¿no? A la hora de la adaptación, los niños se suelen adaptar con más facilidad, hay otros que les cuesta más, depende de las situaciones también que han tenido en el país de origen, ¿no? Y luego los duelos invisibles de los niños, que los niños es como, bueno, el niño se va a adaptar, el niño va a estar fenomenal, al niño le van a coger porque es más pequeño, va a tener más oportunidades, pero también hay que escucharles, porque muchas veces, aunque sean niños, han tenido esas pérdidas igual que las han tenido los adultos, ¿vale? Pérdida de roles y de identidad social, muchas veces se pierde como ese rol profesional, ¿no? Nos encontramos muchas veces, además es lo que comentaba antes, como si fuesen dos vidas distintas. Es que yo allí era maestra, yo allí era médico, yo allí tenía un taller y aquí soy otra persona. Bueno, eres ambas personas, aquí en el momento, a lo mejor hasta que se haga una homologación, pues vas a trabajar diferentes cosas, pero también hay que ajustar, ¿no? Y el ajuste de expectativas. Sentimientos de inutilidad, de frustración, en las épocas en las que a lo mejor no tienen los permisos de trabajo activados, ¿no? Mucha incertidumbre, el quiero trabajar y no puedo, incluso antes era alguien y aquí no soy nadie, no cuento para nadie, cuento para vosotros porque a lo mejor sois la entidad que me está ayudando, pero fuera de aquí no me escuchan, intento hacer trámites administrativos y a lo mejor soy violentado con ciertas palabras, pues todas estas cosas, ¿no? Dificultades de adaptación, al final cuando tienen muchos problemas a la hora de adaptarse, propones actividades y no acuden, dicen que eso no es para ellos, que no quieren a lo mejor relacionarse con otras personas, ya sea por miedo a no encajar o porque puedan tener algún conflicto. Cuando rechazan todas estas cosas, también a lo mejor no están pasando su mejor momento, ¿vale? Relatos, pues, centrados en la pérdida y la ruptura.
No soy el mismo desde que me fui, allí tenía una vida, aquí soy más individual con las personas, aquí estoy sobreviviendo, no estoy teniendo una vida, ¿no? Y la idealización constante o del país de origen o todo lo contrario. Vengo de lo peor, no volvería por nada del mundo, por muy mal que esté aquí va a ser mejor que allí, ¿no? Y a lo mejor allí también han tenido experiencias positivas, ¿vale? Y luego, por último, nos enfrentamos también a las dificultades de comunicación. Silencios, bloqueos, ¿no? Eso que hablaba antes de le haces una pregunta, intenta contestar con las mínimas palabras, no da prácticamente información, no quiere mantener ese contacto, por miedo también un poco a abrirse, a sentir esa tristeza que al final pues causa muchísimo, muchísimo dolor, ¿vale? Y también, por ejemplo, una manifestación puede ser ansiedad ante un evento cotidiano. Venga, vámonos a renovar la documentación y en ese momento no puedo y no puedes salir de casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está dando esto? Al final también puede ser una señal, ¿vale? Vamos a hablar, aunque entiendo que haya profesionales de otras ramas, ¿no? Pues al final nosotros vamos a hablar un poco también del proceso terapéutico porque nos parece fundamental que incluso, o sea, que otros compañeros también conozcan este proceso. No es lo mismo realizar ciertas acciones, ¿no? En función del momento en el que estén en este proceso y por eso es tan importante también el trabajo en equipo, con equipos pues con trabajador social, educador social, psicólogos, abogados y que todos vayamos como en una misma línea, ¿vale? El primero es como el aterrizaje emocional, ¿vale? Empezamos con una contención porque muchas veces salen como muchas emociones muy negativas, ¿no? Y es súper importante crear ese entorno seguro y validar las emociones de las personas que tenemos delante, ¿no? Y nombrar el dolor, hay que ponerle nombre, ayudar a identificar las pérdidas, qué sensación, cuáles son las sensaciones de las pérdidas que hemos tenido, qué pérdidas concretas hemos tenido y poner palabras, imágenes. Al final hay que adaptarse siempre a la manera de comunicarse de las personas. No todas se van a comunicar con palabras. Hay personas que se comunican mejor a través del dibujo, hay personas que se comunican mejor a través de la escritura, personas que depende de la edad, incluso con el juego. Al final también hay que buscar la manera de que ellas expresen, pero que expresen de una manera cómoda, que ellas se sientan libres de poderlo hacer, ¿vale? Elaborar y simbolizar, procesar las emociones retenidas, aquellas que a lo mejor han estado silenciadas durante un tiempo, sacarlas y ponerles nombre y luego buscar el sentido. Muchas veces lo que buscan, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que buscarle muchas veces una explicación, sino un sentido, estamos así para luego poder llegar a X meta o tener este objetivo, ya sea porque tus hijos tengan una educación, tengas agua caliente en casa, buscarle un sentido, ¿no? O porque a lo mejor no has podido estar en el país de origen, ¿vale? Y luego integrar y reconstruir la identidad, quién soy ahora, eso no quiere decir que ya no seas el de antes, eres el mismo, pero con otras experiencias nuevas, reconectar con los recursos propios, todo lo que tú eras en país de origen lo sigues siendo ahora, aunque hayas cambiado de país y que un título no te lo reconozca. Al final eres la misma persona. Y luego enfrentarte a la vida nueva sin negar lo anterior, ¿no? Habiéndolo aceptado, habiéndolo integrado en todo tu proceso. ¿Cómo lo trabajamos? Antes de dar como herramientas concretas para trabajarlo, nos parece como muy importante tener en cuenta como profesionales, ¿no? Trabajar pues desde una base ética y actitudinal, ¿no? Tener como ciertas habilidades y demás para poder trabajar, ¿no? Personas con vulnerabilidad migratoria. Lo primero, validar el duelo, reconocerle que es legítimo sufrir por haber migrado y aunque sea la elección más voluntaria y haya sido una migración súper buena, sin problemas y tal, reconocer que en algún momento se puede pasar mal. También no patologizar, evitar tratarlo como una enfermedad, un trastorno, al final son reacciones humanas y buscamos el acompañamiento, no uy, qué difícil es esta palabra, no tratarlo como una enfermedad, que al final solo hacemos que la persona se victimice más, ¿vale? Mirada culturalmente situada, hay que entender cómo se siente.
y cómo se expresa y cómo silenciar el duelo en función de la cultura, ¿vale? No es lo mismo a lo mejor trabajar con alguien del norte de África que trabajar con una persona del este asiático, que trabajar con una persona latina. Cambia mucho, ¿no? Hay que ver también su manera de expresar, de sentir, cómo reconocen ellos las emociones. Las emociones al final no tenemos tampoco que cogerlas como nosotros las entendemos, sino como ellos también las acogen y las sienten, ¿vale? Una escucha narrativa, hay que dar siempre espacio al relato, a escuchar, a saber manejar los silencios. Es necesario a veces estar en silencio para que esa persona pueda hablar, pueda sentirse libre sin cortar y luego a lo mejor cuando ya haya terminado un poco podemos a lo mejor hacer preguntas, pero no corregir o dirigir hacia donde queremos que vaya el relato, porque la historia al final es de la persona, no es nuestra. Y hay que escucharla como ellos la quieran contar, ¿vale? El trabajo del vínculo. Si no hay vínculo, es muy, muy difícil poder trabajar con las personas. Entonces, hay que desde el minuto 1 trabajar ese vínculo, dar esa seguridad emocional, respeto, incluso depende también del profesional. A mí personalmente, el que se sientan que también te pueden preguntar a ti, que no te traten solo como un técnico, que tú también tienes una vida y que les escuchas, a mí me funciona. Entonces, preguntar, si tú me quieres preguntar algo, pregúntame, siéntete libre, ¿vale? Y flexibilidad y adaptación. Los enfoques clínicos rígidos y pautados y tal, es imposible trabajarlo con cada una de las personas porque cada una tiene una historia y hay que adaptarse a ellas. Y cada una construye su proceso. No viene en un libro el proceso de cada uno y no es igual para todos. Vamos a seguir viendo cómo se trabaja el duelo migratorio y aquí en pantalla podéis ver la terapia narrativa de White y Epstein. ¿En qué consiste la terapia narrativa? Realmente, pues un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Al fin y al cabo, el hacer una escritura. Ya sabemos que el hecho de escribir tiene una mayor cantidad de procesos en comparación a lo que viene siendo hablar. Entonces, con la terapia narrativa, ¿qué nos permite hacer? Nos permite externalizar el dolor y reconstruir el relato personal desde una posición más activa por parte de la persona con la que estamos trabajando. Aquí tenéis ciertos ejercicios que están relacionados o que pertenecen a la terapia narrativa. Nombrar el duelo como un personaje, ¿no? Y escribir una carta, pues a la nostalgia que me visita por las noches. Y como si estuviéramos dialogando con ese personaje. Otras técnicas pueden ser hacer una línea de tiempo migratoria, cartas no enviadas a la familia, al propio país, al yo del pasado, a mi yo antes de migrar, o incluso hacer una reestructuración o una reescritura de eventos significativos. También es muy recomendable hacer mapas de identidad y de pertenencia. Se puede explorar con la persona a través de estas preguntas que os dejamos en pantalla. ¿Qué partes de ti quedaron allá? ¿Qué cosas de tu cultura sigues cuidando aquí? ¿Dónde te sientes en casa o como en casa? ¿Y qué cosas lo hacen posible? Se puede hacer un ejercicio gráfico, dibujar un mapa del hogar emocional o un yo migrante con varias capas. Realmente lo que estaba diciendo mi compañera Amanda, todas estas actividades con un enfoque más creativo nos pueden y nos transmiten mucha información. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a querer hablar sobre este proceso, pero al fin y al cabo con estas estrategias también podemos trabajarlo. Por ejemplo, una cosa muy importante es trabajar con objetos o con símbolos, ¿no? Traer a ese espacio terapéutico, pues fotos, canciones, comidas, textiles, figuritas, recuerdos y usar esos elementos como puentes emocionales entre el allá y el aquí, donde me sitúo ahora mismo en el presente. Lo que va a facilitar es esa reconexión con la identidad y elaborar de manera más simbólica el duelo. Entonces, también recordemos que en el duelo una de las partes que desaparecen es esa sensación de control, pues con esto, al fin y al cabo, lo que va a favorecer es volver a tener esa sensación. El abordaje corporal también es un aspecto importante. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de técnicas corporales. Pues puede ser practicar una danza cultural que sea propia,
tocar música, hacer meditación o incluso ejercicios de respiración, un mapeo corporal, el grounding, que el grounding realmente, al fin y al cabo, esta palabra, como podemos ver, es anglosajona, lo que nos permite es tomar tierra, tomar presente. También la nostalgia, cuando hemos visto las fases y las etapas del duelo, hemos visto que es algo que es muy importante en este proceso. Entonces, hay dos maneras de trabajar la nostalgia, o se puede presentar de ambas formas, como una fuerza paralizante o una fuente de conexión afectiva. ¿Cómo lo podemos plantear esto? Pues a través de este ejercicio. ¿Qué es lo más valioso que has traído contigo? ¿Qué valores, canciones, gestos o palabras te conectan con tu país, con tu raíz? ¿No? Y al fin y al cabo, lo que vamos a favorecer es un acompañamiento para transformar esta nostalgia en un homenaje, no en un anclaje, no en una fuerza paralizante. Aquí en pantalla podéis ver una tabla con oraciones que debemos evitar. ¿Por qué? Porque estas oraciones lo que van a favorecer al fin y al cabo es una minimización, que la otra persona se sienta juzgada, y realmente esto es todo lo contrario a lo que queremos obtener, que es una buena vinculación. Por ejemplo, frases a evitar. Bueno, ya estás aquí, eso es lo importante. En su lugar, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que más extrañas de tu lugar de origen? Otra frase a evitar. Tienes que adaptarte. Es cuestión de actitud. Podemos decir, debe ser difícil encontrar tu lugar en un sitio tan distinto. Eso les pasa a todos. Es normal. Aquí vemos una muy buena minimización. Pues vamos a decir, cada experiencia migratoria es única. ¿Cómo ha sido la tuya? Y eso también está relacionado con lo que ha dicho mi compañera Amanda, que al fin y al cabo, cuando trabajamos esto, tiene que adaptarse nuestro trabajo al proceso de la persona, a su tipo de duelo. No tenemos que seguir un manual clínico con una estructura muy cerrada. No, tenemos que adaptarnos a la persona que tenemos enfrente. No pienses tanto en lo que dejaste atrás. Pues vamos a decir, a veces hablar de lo que uno deja ayuda a dar sentido a lo que construye. Tú eres fuerte, no deberías sentirte así. Ser fuerte también es permitirse sentir lo que duele. Bueno, ya llevas años aquí, supéralo. El duelo no tiene una duración establecida. ¿Qué sigue vivo en ti de aquel lugar? Vale, aquí vamos a ver más técnicas. Como hemos dicho al principio, al fin y al cabo, este taller está muy enfocado para lo que es la práctica. Así que os estamos dejando determinados ejercicios que os invitamos que primero lo trabajéis vosotros y que luego posteriormente lo trabajéis con vuestros usuarios y usuarias. Carta al país de origen, pues elaborar esa despedida o esa ambivalencia. Recordemos que hay muchas veces que las personas no pueden despedirse, ¿no? Por el tipo de migración que viven. El mapa migratorio emocional, nombrar etapas, pérdidas, logros, un collage identitario, integrar las partes de sí en la transición, un testimonio con un testigo externo que obviamente pues no minimice, no juzgue, que simplemente escuche y que se encuentre ahí, que valide. La maleta simbólica, qué cargas aún, qué te gustaría dejar o qué te gustaría traer. El playlist de raíces, reencontrarse con ese afecto musical propio, que muchas veces se abandona o se deja atrás. Un role-playing cultural, pues explorar cómo se sienten vistos o juzgados en la sociedad receptora. Que eso también es una parte muy importante y también nos va a permitir trabajar otros conceptos que están relacionados como la discriminación o el racismo. ¿Vale? Desde Guadacoge hemos hecho una iniciativa que la verdad está funcionando muy bien, que es un espacio seguro llamado Tejiendo Futuro, grupo de apoyo para personas migrantes. Lo que buscamos realmente es ese espacio seguro, ese espacio cálido y humano, donde las personas pueden encontrarse, independientemente de sus orígenes, y al fin y al cabo lo que se va a favorecer es esa escucha, esa empatía, ese respeto por parte de los usuarios y usuarias que conforman este grupo. En este taller facilitamos la creación de un grupo auténtico, realmente basado en la confianza, en la confidencialidad y en el cuidado colectivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de círculos de diálogo, de herramientas más prácticas y sobre todo de una parte más participativa, porque al fin y al cabo este espacio es por y para ellos. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que lo más importante, algo que se les dice a los usuarios nada más entrar en la sala donde hacemos esta actividad, es que no vamos a juzgar
a los demás, ni sus vivencias, ni vamos a rebatirlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto va a ir en contra con el espacio que queremos crear, que es un espacio seguro, de calidez y de afecto y de confianza. Entonces, aquí, en este espacio, cada voz importa. Todas las historias tienen el mismo valor. Y poco a poco, al fin y al cabo, esto lo que va a lograr es la creación de una red de apoyo. ¿Por qué? Pues porque sanar también puede ser un acto colectivo. Aquí podéis ver en pantalla uno de los trabajos que se han realizado acerca del duelo migratorio con este grupo. Sí que es cierto que a lo mejor la forma es un poco extraña, pero realmente esto lo eligieron ellos. ¿Y qué representa? Son diferentes países que al fin y al cabo están todos unidos. Y en cada país pues podéis ver aspectos típicos o incluso qué cosas echan de menos las personas o qué cosas han dejado atrás. En pantalla podéis ver que hay unos perritos dibujados, hay otras personas que han dibujado también comidas típicas, ¿vale? Entonces, esta dinámica se llama Mi mapa y mi realidad. Y justo, al fin y al cabo, lo que queríamos lograr era esto, ¿no? Al fin y al cabo, que hablasen sobre su país de origen, sobre el duelo, sobre aquello que echan de menos. También aquí hemos puesto otra dinámica que se llama Corazón Compartido. Con esta dinámica, ¿qué queremos hacer o qué hicimos? Como podéis observar, los corazones están divididos en dos mitades de colores diferentes. Uno representa al país de acogida, que es España, y otro representa al país de origen. Lo que veis escrito está relacionado con las preguntas que veis a continuación. ¿Qué cosas te gustan? Pues la comida, el folclore, tradiciones de ambos países. ¿Qué cosas no te gustan de ambos países? ¿Qué cosas echas de menos de tu país de origen? ¿Y qué cosas te generan esperanza en el país que te recibe? El mapa emocional del arraigo, hemos dicho previamente que es otra técnica que realmente utilizamos con un enfoque más creativo, que al fin y al cabo la idea principal es reflexionar sobre qué significa arraigo o desarraigo, ¿no? En esta experiencia migratoria. Entonces, para hacer esta actividad os hemos puesto una serie de preguntas, ¿no? No es un mapa de ciudades, es un mapa realmente de experiencias internas. ¿Dónde está hoy su casa emocional? ¿Qué raíces tiene puestas aquí? ¿Cuáles quedaron allá? ¿Qué lleva cargando todavía en su mochila emocional? ¿Qué lugar de ese mapa evita mirar por incomodidad, miedo o falta de tiempo? Lo que se puedan hacer es anotar una palabra, un dibujo, incluso una frase breve que representa al fin y al cabo esta vivencia. ¿Qué os parece estas dinámicas que os hemos enseñado hasta el momento? ¿Os parecen útiles? ¿Las vais a aplicar en vuestra vida profesional? Contadnos. Genial, bueno, muy bien, gracias. Vale, son útiles, vale, vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad. Y gracias sobre todo por ser participativos, participativas y estar aquí con nosotras en la mañana de hoy. Lo agradecemos mucho. Perfecto, muchas gracias. Vale. También hay que tener en cuenta que hay aspectos, especialmente, hacemos referencia aquí al rol terapéutico, pero realmente esto se aplica a todos los profesionales. No olvidemos que muchas veces en el entorno social, por regla general, se trabaja desde equipos multidisciplinares y que realmente lo importante es seguir esa misma línea o ese objetivo en común, que es favorecer el bienestar de la persona con la que estamos trabajando. Cosas a cuidar es: no somos salvadores de nadie, realmente somos profesionales que nuestro trabajo consiste en ayudar en esa persona, ¿vale? Y luego también sí que es cierto que al fin y al cabo lo vemos todo desde una perspectiva eurocentrista. Lo que decía mi compañera Amanda anteriormente es importante. Al fin y al cabo, cómo es trabajo con esa persona que procede de un país diferente al mío, al que estoy ahora. Al fin y al cabo, las emociones sí que es cierto que son universales, pero la manera de expresarlas y abordarlas cambian por cada país. También, algo que tenemos que evitar, invisibilizar lo político. Hay que reconocer el impacto del racismo, la ley de extranjería, el clasismo. Son aspectos que siguen a día de hoy en nuestra sociedad, y la parte más social hay que tenerla en cuenta, al igual que la parte cultural y política. Proyección profesional, hay que revisar las propias ideas sobre el éxito, la adaptación, la integración, porque al fin y al cabo son conceptos muy abstractos y muy amplios que para cada persona son diferentes.
el burnout o la sobreempatía, ¿no? Esa supervisión constante. Hay que también autocuidarse a nivel profesional. No olvidemos que al fin y al cabo trabajamos con personas en una situación de vulnerabilidad o con historias que son muy duras a nivel emocional, que nos pueden generar un impacto. Por lo tanto, es importante que como profesionales también nos cuidemos. Y también, al fin y al cabo, hay que trabajar, hay que tiene sus aptitudes y sus conocimientos, y todos son igualmente de importantes. Adoptar la postura de aprendiz, preguntar, no asumir. Bueno, ahora no sois, ahora sí, vale, fallos del directo, lamentablemente, lo sentimos. Justo, hay que evitar adoptar una postura de realmente lo sé todo. Hay que tener una postura de preguntar, de realmente indagar en la persona, no tenemos que asumir. También supervisión constante, autocuidado profesional, trabajo en red, son aspectos que hemos dicho previamente que son fundamentales también. No se trata de diagnosticar o de patologizar el duelo migratorio realmente. Hay que acompañar, no es una enfermedad. Hay que observar todas las señales que hemos visto a lo largo del taller para ayudar a la persona y acompañarla de manera respetuosa. ¿Vale? Y no olvidemos que escuchar, hay muchas formas de escuchar. A lo que nos referimos mi compañera y yo es una escucha activa. ¿Vale? Y bueno, un poco como conclusión de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Hay que tener como muy en cuenta de que no todo migrante necesita terapia, pero sí que necesita espacios de escucha, de reconocimiento y dignidad, ¿vale? Al final, cuando llegan es como nosotras, pues las psicólogas del equipo, es como, venga, al psicólogo porque es que tiene ansiedad, ¿no? De derivaciones que nos han hecho, es que tiene depresión. Bueno, no vamos a patologizar porque a lo mejor lo que tiene es un duelo, ¿no? Porque no está pasando el mejor momento, porque las dificultades de vivienda son reales, las dificultades del acceso laboral son reales. Entonces, bueno, a lo mejor evidentemente necesita su espacio, pero eso no quiere decir que ya tenga X trastorno, ¿no? A veces, no solo con no interrumpir el relato de alguien, ya estamos sanando. Es decir, muchas veces el simple hecho de estar escuchándole, de mostrar interés por lo que te cuenta, ¿no? El que te cuente algo y que tú lo recuerdes y que a lo mejor en otra conversación tú saques eso y digas, ay, pues cuando me contaste tal cosa. Son cosas que al final también es sanadora, no hace falta venir a terapia con nosotras para que les pueda ayudar a sentirse mejor, ¿vale? El duelo al final migratorio nunca se cierra del todo. Esa es una de las cosas que hemos dicho antes, que era una de las peculiaridades, ¿no? De este tipo de duelo. Siempre está abierto y se va transformando, ¿no? Como todo duelo busca ser integrado, no eliminado. Lo he pasado mal, pero bueno, ahora tengo esta situación a pesar de X motivo y esto me ha pasado y forma parte de mi vida, de mis aprendizajes, pues, del valor que tengo como persona, ¿vale? El duelo migratorio también se trata de mapas, ¿no? Los que se pierden, aquellas cosas que a lo mejor no vamos a volver a tener, de los que se reconstruyen, a lo mejor de algo que habíamos perdido lo estamos reconstruyendo en otro sitio y los que nunca se terminan de dibujar, ¿no? Pues al final todo lo que nos va a venir, toda la proyección que tenemos aquí, las expectativas ajustadas, ¿no? Y como profesionales tenemos que acompañar en ese trazo, ¿no? Sin nosotras ir dirigiéndolo. Al final, quien tiene que dirigir es la persona. Yo cada vez que trabajo con ellas, siempre digo, aquí las jefas sois vosotras mandáis y me decís por dónde sí, por dónde no, y qué es lo que queremos y lo que no queremos. Yo no puedo dirigir a una persona a elaborar su proceso porque es muy personal, yo la acompaño. Y esto es una idea que tenemos que tener muy clara como profesionales. Tenemos que acompañar y no dirigir, ¿vale? Y bueno, luego a nosotras siempre nos viene muy bien en las formaciones que nos den recursos, ¿no? Específicos donde se trabaje con duelo migratorio, porque al final muchas veces decimos, esto a lo mejor se me escapa o necesita que se trabaje de diferente manera. ¿Existen recursos realmente que trabajen específicamente duelo migratorio? Pues hemos hecho una búsqueda y realmente hay entidades que trabajan con personas migrantes que pueden abordar de cierta manera el duelo migratorio, pero no hay de manera concreta. Vale.
alguien, un especialista y tal. Nosotras al final lo hemos abordado, como ha contado Amelia, sí que es verdad que trabajamos muchísimo duelo migratorio, sobre todo de manera grupal, porque al final también es una manera, pues, como de construir red y poder salir pues a lo mejor de ciertas emociones que no nos gusten tanto sentir, ¿vale? Y no hemos encontrado ninguno. Luego, pues entidades como Accent, Pain, Cruz Roja, trabajan con personas migrantes, las solemos conocer todos, pero específicos de duelo no hemos encontrado. Si hemos encontrado y queríamos poner también algún recurso, ¿no? Pues ya sea una lectura, algún podcast, ¿no? Para que tengáis en cuenta por si os queréis informar más del tema o por si os pueden ayudar en las intervenciones. Ha habido las dificultades, que ha habido un comentario en el chat, también es de mencionar las dificultades para que abran puertas en la nueva sociedad, para facilitar la inclusión de la persona, totalmente. Al final hay que acompañar también y en este sentido, y lo que decía Amelia, ¿no? Pues al final la sociedad no siempre lo pone fácil. Ahora mismo, en la actualidad, la migración es uno de los temas que están sobre la mesa y hay pues ciertos discursos, ¿no? que dificultan mucho esa integración y que al final no se lo hacen fácil a las personas que estamos recibiendo. ¿Vale? Pues justo aquí veis unos libros, artículos. El primero a mencionar es el autor, que yo creo que seguramente que lo conocéis, que es Joseba Achotegui. Este autor es clave para comprender el duelo migratorio. Ha escrito muchísimo y también ha escrito sobre el síndrome de Ulises. En este caso os hemos puesto este libro que se llama Emigrar y vivir el duelo. Otra persona que también ha escrito bastante sobre duelo migratorio es Marie-Rose Moreau, que aquí os dejamos la lectura de El duelo migratorio, una experiencia emocional compleja. Guías y materiales descargables. No olvidemos que Internet tiene muchísima información. Achotegui con un corazón, ya hemos visto, tiene fans, sí. Perfecto. Justo, aquí Internet es una fuente infinita de conocimientos y la mayoría de archivos y documentos están gratis, ¿vale? De una manera u otra siempre se consiguen. Aquí vais a ver una guía que se llama Guía a Acompañar el duelo migratorio de la Fundación CEPAIN, ¿vale? Dirigida a profesionales que se dedican al tercer sector, al sector social. El duelo migratorio de la Junta de Galicia, el toolkit de acompañamiento emocional de migrantes, de ACNUR, ¿vale? Con un enfoque humanitario y psicológico combinado. Y aquí también, al fin y al cabo, hemos visto que la lectura, pues sí que es cierto que tiene que conllevar un tiempo, una atención muy focalizada a lo que estamos leyendo, así que también nos hemos puesto podcast. Y un podcast se puede escuchar haciendo ejercicio, haciendo la comida y también es una manera de aprendizaje. Aquí hemos puesto una página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo este nombre. Descubre 5 podcasts imprescindibles para profundizar en la realidad de las migraciones. Es un artículo en el cual contienen un gran número de podcasts y muchos de ellos los podéis escuchar desde la propia página del Ministerio. Otra vez, nombramos a nuestro querido Achotegui, Los 7 duelos de la migración y la interculturalidad. Otro documento que consideramos fundamental leer como profesionales. Como podcast, destacamos 2. Son podcasts que no son muy largos. El primero es Rescato migrantes en el desierto. El cártel me amenazó por ayudar, de la asociación Armadillos, que es una asociación que se encuentra en Estados Unidos, ¿vale? Y la autoría es del canal de YouTube Penitencia. Otra se llama No vengo a hablar de racismo y la autoría es de Fundación de Márgenes y Vínculos. Son 2 podcasts de verdad que recomendamos encarecidamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hablan sobre este duelo migratorio y sobre también aspectos relevantes, fundamentales, crudos, pero realistas sobre lo que supone migrar. Así que ya nos contaréis qué tal os ha parecido los recursos que os hemos recomendado. Pues muchísimas gracias por estar la mañana de hoy con nosotras. Lo agradecemos encarecidamente. Si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en preguntar. Vale, pues muchísimas gracias. Nos pone por aquí que hemos compartido un buen espacio para sensibilizar y reflexionar sobre el dolor ajeno y me gustó el libro de la pérdida ambigua. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Mercedes.
Sí, yo ¿vale? aprovecho, chicas, para daros las gracias también porque me ha parecido muy interesante y dinámico, así que de verdad, muchísimas gracias por querer formar parte de estos espacios. Y nada, a los asistentes que muchísimas gracias y que como siempre luego pasaremos el vídeo del taller con vuestra presentación. Así que muchísimas gracias, chicas. A vosotras. Pues nos vemos pronto. Hasta luego a todos. Hasta luego.